Esta noche ha pasado algo que no debería haber pasado nunca, no en ese estadio, no contra ese rival, no de esa manera. El Real Madrid en el Santiago Bernabéu humillado. Y lo peor de todo no es el resultado. Lo peor es lo que ha hecho el entrenador blanco esta noche con dos de sus jugadores. Dos chicos jóvenes, dos que tenían el mundo por delante y los ha puesto a los pies de los caballos. ¿Cuánto daño le ha hecho Arbeloa a su propia plantilla esta noche? ¿Por qué uno de ellos acaba expulsado en el minuto 93 entre silbidos de su propia afición? ¿Por qué el otro se va del campo con amarilla, sancionado para el próximo partido sin haber aportado absolutamente nada? ¿Sabe Arbeloa lo que está haciendo con estos jugadores o los está quemando antes de que maduren? ¿Y qué pensará Florentino esta noche cuando vea el acta arbitral y los titulares de mañana? Y hay algo más, algo que los medios van a intentar tapar mañana con otras noticias, algo que tiene que ver con el árbitro de esta noche, con el VAR y con un nombre que conecta directamente con la cúpula del poder arbitral en España. Eso también lo vamos a contar aquí. Todo sin filtros. Como siempre, quédate hasta el final porque te voy a explicar todo lo que ha pasado, lo que has visto, lo que no has visto y por qué esta derrota es mucho más grave de lo que imaginas. Si eres culé veterano, esta noche, tío, esta noche se disfruta. Y si te gusta que aquí se cuenten las cosas como no las cuentan en la tele, ya sabes lo que toca. Suscríbete, que esto acaba de empezar. Vamos, vale, situémonos. Real Madrid 0 a Getafe 1 en el Bernabéu, un lunes por la noche ante el Getafe de Bordalás. ¿Cuándo fue la última vez que el Getafe ganó en el Bernabéu? Pues espera, porque esto ya es historia. El Getafe nunca había ganado en el Santiago Bernabéu en la Liga. Nunca. Y esta noche lo ha hecho. Piénsalo un momento. El Getafe existe en primera división desde hace décadas. Han jugado en el Bernabéu en múltiples ocasiones y nunca habían ganado allí hasta esta noche. El gol ha llegado en el minuto 38. Una volea de Satriano, un uruguayo, cedido por el Lyon, que se sacó una volea con la derecha que ha ido directa a la escuadra de Courtois. Imparable, imposible para cualquier portero del mundo, un golazo de los que se recuerdan, y desde ese momento el Getafe ha hecho lo que sabe hacer Bordalás mejor que nadie: cerrar el partido, defender juntos, aguantar, sufrir y ganar. El Madrid ha intentado reaccionar, sí, ha tenido ocasiones. Rüdiger ha rozado el empate de cabeza en el 75, el balón ha rozado el palo y ha salido fuera, centímetros. Carvajal ha tenido un centro que Soria ha desviado con la mano en el 79. Rodrigo ha fallado un cabezazo en el 90, más 2. Y el equipo no ha podido, con todo el balón del mundo, con el 78% de posesión en el primer tiempo, con 16 centros al área, no ha podido. Pero aquí no acaba la historia, porque mientras el partido se iba apagando, Arbeloa tomó decisiones en el banquillo, decisiones que esta noche hay que explicar con nombres y apellidos, decisiones que dos jugadores jóvenes van a pagar durante semanas, y eso viene ahora viene lo que más duele. Pero antes necesito que entiendas el contexto completo de esta noche, porque si no entiendes el contexto, no entiendes el escándalo. El Madrid ha llegado a este partido tocado, sin Mbappé, sin Bellingham, sin Camavinga, sin Ceballos, 4 jugadores importantes fuera de un plumazo. Eso es una realidad y hay que reconocerlo. Pero ¿qué ha hecho Arbeloa con eso? Ha apostado por algo valiente, ha puesto de titular a Thiago Pitarch, un chaval de 18 años y 211 días, del Castilla, segundo español más joven en debutar como titular con el Madrid en la Liga en este siglo, solo por detrás de Javi García en 2004. ¿Y cómo ha jugado Pitarch? Bien. Muy bien, 42 de 47 pases completados, 4 recuperaciones de balón, un remate a puerta. Personalidad en cada acción. El Bernabéu le ha aplaudido cuando Arbeloa le ha retirado en el minuto 55. Eso hay que decirlo, eso es justo. Pitarch ha estado a la altura en su debut como titular, ha demostrado que tiene madera. Y Arbeloa ha tenido el valor de ponerle desde el principio. Eso es buena gestión de jóvenes, pero lo que viene después, lo que pasa a partir del minuto 55, eso es todo lo contrario. Porque el partido estaba perdido, el Getafe aguantaba el 0-1 sin despeinarse. El Bernabéu estaba nervioso, impaciente, cabreado, y Arbeloa necesitaba cambiar el partido y tomó 2 decisiones que esta noche han destrozado a 2 jugadores. ¿Quiénes son? Espera, que todavía no hemos llegado ahí, porque antes necesito que entiendas algo más, necesito que entiendas qué tipo de partido era este para el Madrid, qué significaba este resultado y por qué la presión que tenían estos 2 jugadores esta noche era imposible de gestionar para cualquier
chico joven. El Madrid llegaba a este partido a 4 puntos del Barça, solo 4 puntos. El Barça había ganado el sábado y el Madrid necesitaba ganar para no alejarse más del liderato. ¿Sabes cuánto tiempo llevan los madridistas esperando que el Barça se caiga? Toda la temporada. Han estado esperando el traspiés culé semana tras semana y el Barça no se cae. El Barça lleva una racha de resultados brutal y el Madrid esta noche tenía la obligación de ganar. No había margen de error, no había excusas válidas. Ganar o ver cómo la distancia con el Barça se hacía casi insalvable. Con ese contexto encima, con toda esa presión, con esa exigencia brutal del Bernabéu que ya pitaba desde el descanso, Arbeloa decidió meter a 2 jugadores jóvenes en el partido más comprometido de las últimas semanas. Y ahí está el problema, ahí está el escándalo, porque una cosa es dar oportunidades a los jóvenes cuando el contexto lo permite, y otra muy distinta es usarlos como último recurso desesperado cuando todo ya está saliendo mal. Y los jóvenes de esta noche se llaman Dean Huijsen y Franco Mastantuono. Dean Huijsen, 20 años, central, nacido en Países Bajos, criado en España, internacional con la selección española. Uno de los centrales jóvenes más valorados de Europa el verano pasado, el Madrid le fichó con grandes expectativas, un central moderno que sabe salir con el balón, que filtra pases, que da verticalidad al juego. Exactamente lo que necesitaba el Madrid esta noche, y Arbeloa le mete en el minuto 55, con el partido 0-1, con el Getafe cerrado atrás, con el Bernabéu pitando, con la presión máxima. ¿Y qué ha pasado? Ha sido un drama, no un partido malo, no un partido irregular, un drama de los que duelen. Cada balón que tocaba Huijsen era una incertidumbre. ¿Va a controlar bien? ¿Va a acertar el pase? ¿Va a dar verticalidad? Y la respuesta cada vez era la misma. No, los controles le salían largos. Los pases le iban directos a un jugador del Getafe. Las pelotas que intentaba filtrar entre líneas acababan cortadas o fuera. Y el Bernabéu lo notaba y empezaba a ponerse nervioso. Y los pitos se focalizaban, no en todo el equipo, en Huijsen. 3 errores no forzados en 35 minutos, 3 momentos en los que el balón le ha abandonado sin que nadie le presionara con fuerza. Y en el minuto 68 ha llegado la puntilla. Falta por detrás sobre Luis Vázquez, muy a destiempo, innecesaria, tarjeta amarilla. Y con esa amarilla Huijsen se perderá el próximo partido del Madrid en la Liga. El partido contra el Celta, sancionado por acumulación de amonestaciones, entra para arreglar el partido. Sale habiendo empeorado todo, con amarilla, sancionado con el Bernabéu pitándole y señalado como uno de los culpables de la derrota. ¿Es culpa de Huijsen? Sí, en parte, es un profesional. Cuando sales al campo tienes que rendir, nadie le ha obligado a dar esos pases malos, nadie le ha obligado a hacer esa falta tonta. Pero escúchame bien esto, ¿quién le ha puesto ahí? ¿Quién ha tomado la decisión de meterle en el minuto 55 con el partido perdido, la afición nerviosa y el Getafe encerrado atrás? Arbeloa, un chaval de 20 años que lleva meses sin encontrar su mejor versión, que necesita continuidad y confianza para rendir, al que metes en una olla a presión en el peor momento posible. Y cuando falla, lo cual es lo más normal del mundo dadas las circunstancias, se convierte en el culpable de todo. Así no se gestiona un jugador joven. Así se le destruye. Pero lo que viene ahora es todavía peor, porque si Huijsen ha sido un desastre, lo que ha hecho el otro jugador esta noche, lo que ha pasado a partir del minuto 70, eso no lo va a olvidar nadie en mucho tiempo. Minuto 70, Arbeloa vuelve a moverse. Cuarto cambio del Madrid, sale Arda Güler y entra Franco Mastantuono. Franco Mastantuono, 17 años, argentino, uno de los talentos más grandes que ha llegado al fútbol europeo en los últimos años. El Madrid pagó una fortuna por él el verano pasado, llegó con la etiqueta de sucesor de todo, el próximo crack de la historia blanca, el heredero de Zidane, de Ronaldo, de todos los grandes. Esa era la promesa, ese era el hype. Y esta noche Arbeloa le ha dado 23 minutos para cambiar el partido. 23 minutos con el Madrid perdiendo 0-1, con el Bernabéu desesperado, con el Getafe cerrado en su área y sin intención de conceder nada. Y Mastantuono ha salido al campo. Y lo que ha pasado en esos 23 minutos ha sido para no creérselo. Ni un control bueno, ni uno, en todo el partido. Cada balón que le llegaba era un problema. Los controles le salían largos, le salían para atrás, le salían a los pies del rival. Los 1 contra 1, que son su especialidad, que es para lo que le ficharon, que es lo que hace diferente a Mastantuono de cualquier otro jugador de su edad. Los ha perdido todos. El Getafe le ha puesto a Juan Iglesias encima, un lateral del Getafe, sin grandes alardes técnicos, sin ser ningún crack, pero con mucha energía, mucha intensidad y muy bien posicionado. Y Iglesias le ha comido el tostón a Mastantuono en cada acción. Cada vez que Mastantuono
tocaba el balón, el Bernabéu aguantaba la respiración. ¿Será esta? ¿Desbordará ahora? ¿Armará la jugada que el Madrid necesita? Y cada vez que lo perdía, el Bernabéu soltaba un suspiro de resignación que llenaba el estadio. Se quedó sin campo en el 82, buscó el desborde por la línea de fondo y el último control se le escapó. Saque de puerta para el Getafe y llegamos al minuto 89. El momento, la jugada que puede cambiar todo, la jugada que el Madrid lleva esperando desde el minuto 38. Mastantuono se cuela a la espalda de la defensa del Getafe. Zaid Romero no llega, solo ante David Soria, mano a mano. La tiene clarísima. La ocasión más clara del Madrid en toda la segunda parte, la ocasión que podía empatar el partido, la que podía salvar a Arbeloa, la que podía salvar a Mastantuono de una noche para olvidar. Y la falla, pero no la falla de cualquier manera, la falla chutando con la derecha. Mastantuono es zurdo, su pierna buena es la izquierda, su disparo natural es con la izquierda, para eso le han fichado, para eso le han pagado una fortuna, y en el momento más importante de la noche, con el empate en el pie, con toda la afición del Bernabéu mirándole, chuta con la derecha. ¿Por qué? Porque la posición en la que llegó al balón le obligaba a recortar si quería chutar con la zurda, y no ha tenido tiempo, o no ha tenido cabeza, o las dos cosas a la vez. El balón sale centrado, Soria lo para con los pies, sin necesidad de grandes alardes. El Madrid no empata, el Bernabéu explota de rabia, sin penalti, sin gol, sin victoria, y todavía faltaba el remate. Minuto 93. El partido está prácticamente acabado. El Getafe aguanta el 0-1. Los jugadores del Madrid están desesperados. El Bernabéu está cabreado y Mastantuono le dice algo al árbitro, Muñiz Ruiz. No sabemos exactamente qué le ha dicho, pero Muñiz Ruiz hace el gesto de hablar con las manos y saca la roja directa. Roja directa a Mastantuono. En el minuto 93, con el partido prácticamente terminado por protestar al árbitro, y Mastantuono se va del campo entre silbidos del Bernabéu, su propio estadio, su propia afición, silbándole. 17 años, expulsado, silbado, sancionado para el próximo partido. Piénsalo un momento, un chaval de 17 años, con una presión encima que no es normal, en un partido que el Madrid necesitaba ganar, al que metes en el minuto 70 con el partido perdido y la afición histérica, que falla la ocasión más clara de la segunda parte y que acaba expulsado en el 93 y silbado por su propia gente. ¿Eso es culpa de Mastantuono? Sí, en parte. La expulsión es suya. El 1 contra 1 fallado es suyo. Nadie le ha obligado a decirle nada al árbitro. Pero hay una pregunta que hay que hacerse, una pregunta que nadie en los medios blancos va a hacer mañana. ¿Quién le ha puesto en esa situación? ¿Quién ha decidido meter a un chico de 17 años con la confianza tocada en el peor momento del partido, con el Bernabéu encima y todo por perder? Arbeloa. Y ahora tienes dos jugadores jóvenes que esta noche han salido del campo peor de cómo entraron. Uno con amarilla y sancionado, el otro expulsado y silbado. Los dos señalados por la afición del Madrid, los dos quemados ante su propia hinchada, los dos con la confianza por los suelos, y el Madrid con una derrota histórica, porque hablemos del resultado un momento más, porque hay datos que hay que poner encima de la mesa. El Madrid ha perdido en un lunes por segunda vez en sus últimos dos partidos disputados el lunes en la Liga. Las dos derrotas ante equipos de Madrid. Primero el Rayo Vallecano, esta noche el Getafe. El Getafe nunca había ganado en el Bernabéu en la Liga. Esta noche lo ha hecho con un golazo de un uruguayo cedido por el Lyon. La cuenta oficial del Getafe en Twitter lo ha celebrado sin complejos. En el Bernabéu manda papá. En el Bernabéu manda papá. Escrito así, sin comillas, sin ironía, con toda la cara del mundo, y lo mejor ha sido después del partido. Ñom, el camerunés del Getafe, que no ha jugado ni un minuto, ha saltado al campo a celebrar la victoria, y Militão ha ido directo a increparle, diciéndole que se marchara del terreno de juego. Rifirrafe en el Bernabéu después del pitido final. Mucha frustración, mucha rabia, mucho dolor en el vestuario blanco esta noche. ¿Y el Barça? El Barça ganó el sábado y ahora está a 7 puntos del Madrid, 7 puntos con 12 jornadas por delante. Matemáticamente todavía queda Liga, pero anímicamente esto es un golpe muy duro, porque el Madrid necesitaba este partido, lo necesitaba para no desengancharse del todo, y lo ha perdido de la peor manera posible. Y ahora voy a hablar de algo que los medios van a enterrar mañana, que van a tapar con otras noticias, que van a intentar que no se hable. En el minuto 34 de este partido, Antonio Rüdiger le dio un rodillazo en la cara a Diego Rico. Un rodillazo en la cara, con intención. Diego Rico se quedó en el suelo doliéndose. Hubo tangana, los jugadores del Getafe protestaron. ¿Y qué hizo el árbitro? Nada, ni amarilla, ni roja,
Nada. ¿Y qué hizo el VAR? Nada. Ni se molestó en revisarlo. Iturralde González, uno de los analistas arbitrales más respetados de España, lo dijo clarísimo en la SER después del partido. Es una de las jugadas más salvajes que hemos visto este año. Es una agresión de varios partidos. Roja y 5 partidos de sanción. Roja y 5 partidos. Y el VAR ni lo miró. ¿Casualidad? ¿Fallo técnico? ¿El árbitro no lo vio? Puede ser. Todo puede ser casualidad en el fútbol español. Siempre hay una explicación, siempre hay una justificación. Pero hay un dato esta noche que resulta muy difícil de ignorar, muy difícil de pasar por alto. ¿Sabes quién era el informador arbitral esta noche en el Bernabéu? El informador arbitral es la persona que está dentro del estadio apoyando al árbitro. La persona que está en contacto con todo el equipo arbitral durante el partido. Esta noche ese papel lo ejercía Juan Carlos Yuste. ¿Y sabes quién es Juan Carlos Yuste? El padrino de los hijos de Yolanda Parga. ¿Y quién es Yolanda Parga? La jefa del arbitraje español, la presidenta del Comité Técnico de Árbitros, la máxima responsable de todo el sistema arbitral en España. El informador arbitral del partido entre el Madrid y el Getafe es el padrino de los hijos de la mujer que controla el arbitraje español. Y además Mejía Dávila, otro nombre que aparece en este partido delegado con vínculos al Real Madrid. Y el VAR no ha revisado el rodillazo de Rüdiger, el más claro de la temporada, según los propios árbitros. Coincidencia. Todo coincidencias. En España siempre es todo coincidencias, pero nosotros pensamos. Y nosotros decimos lo que pensamos. Y esto, señores, huele muy mal. Volvamos al tema central, porque hay algo más que quiero decir sobre Arbeloa. Porque es importante no ser injusto. Arbeloa tiene cosas buenas como entrenador. Esta noche ha tenido el valor de poner a Thiago Pitarch de titular. 18 años, debut como titular, y ha estado a la altura. Eso es valentía, eso es apostar por los jóvenes de verdad. Pero hay una diferencia enorme entre apostar por un joven y sacrificar a un joven. Apostar por un joven es darle minutos cuando el contexto es favorable, cuando el partido te lo permite, cuando la presión no es máxima. Pitarch ha debutado como titular con el partido por delante, con la afición a favor, con tiempo para asentarse. Y ha rendido. Sacrificar a un joven es meterle en el minuto 55 o en el minuto 70 con el partido perdido, la afición histérica y toda la presión del mundo encima, como ha hecho con Huijsen, como ha hecho con Mastantuono. Y cuando fallan, que es lo más normal del mundo, porque tienen 17 y 20 años, se convierten en los culpables de todo. La afición los silba, la prensa los señala, y el entrenador mañana en rueda de prensa dirá que hay que mejorar, que tenemos que ser más fuertes mentalmente, que esto es un proceso de aprendizaje, y los jugadores pagan el precio, solos. ¿Cuántos partidos lleva Mastantuono de titular en el Madrid esta temporada? Muy pocos, casi siempre suplente. Casi siempre entra cuando el partido ya está decidido o cuando todo sale mal. Pregunta, ¿puede un jugador de 17 años encontrar su mejor versión si solo juega en situaciones de emergencia? No, imposible. Ningún jugador del mundo puede rendir así, ni con 17 años, ni con 30. Y con Huijsen igual. Dean Huijsen llegó al Madrid el verano pasado con una reputación enorme. Central moderno, con balón, con proyección, y esta temporada ha sido un ir y venir constante. Titularidades puntuales pocas, sin continuidad, y cuando sale en los peores momentos. ¿Cómo va a crecer un jugador así? ¿Cómo va a encontrar su mejor versión si nunca le dan la estabilidad que necesita? Y mientras esto pasa en el Madrid, en el Barça, Flick lleva meses dando minutos de verdad a los jóvenes. A Lamine, a Pau Cubarsí, a Marc Casado, a Fermín López, no como bomberos, no en situaciones de emergencia, como titulares, con confianza, con continuidad semana tras semana. ¿Y qué ha pasado? Cubarsí con 18 años es uno de los mejores centrales de Europa, Casado con 22 es un pivote de primer nivel continental, Lamine con 17 años es el mejor jugador joven del planeta. Eso no pasa por casualidad, eso pasa porque el entrenador confía, porque da continuidad, porque deja equivocarse en el contexto adecuado, porque cuando un jugador joven falla, no le silba, le protege, le da otra oportunidad. Le hace crecer. El Madrid tiene talento, Mastantuono tiene talento, Huijsen tiene talento, pero el talento sin gestión no sirve de nada. Y esta noche hemos visto exactamente eso. Dos de los jugadores más prometedores del fútbol europeo, destruidos en una noche. No porque sean malos, sino porque los han puesto en la situación más difícil posible sin darles las herramientas para salir bien. El Madrid lleva así toda la temporada con sus jóvenes. Un paso adelante, 2 atrás, un partido bueno, 3 malos, una titularidad, 5 suplencias. Y cuando fallan en el momento más importante,
los silban y los señalan y los queman. ¿Así se construye un proyecto de futuro? Mira, voy a cerrar con una reflexión que quiero que te lleves a casa. El Madrid esta noche ha perdido contra el Getafe. Ha perdido con un golazo de volea. Ha perdido porque el Getafe ha hecho su trabajo perfecto. Bordalás es un grandísimo entrenador para lo que tiene. El Getafe ha sido mejor esta noche, sin discusión, pero la derrota se puede aceptar. Las derrotas pasan, eso forma parte del fútbol. Lo que no se puede aceptar es ver cómo dos jugadores jóvenes salen de ese campo destruidos. Uno sancionado, el otro expulsado. Los dos silbados, los dos con la confianza por los suelos, los dos que mañana se van a levantar con los titulares en contra. Y mientras tanto, Arbeloa mañana hablará de proceso, de aprendizaje, de crecimiento. Y los medios blancos hablarán del rodillazo de Rüdiger que el VAR no revisó. Y Florentino no dirá nada públicamente y la semana que viene habrá otro partido y volverá a pasar lo mismo, porque este Madrid no tiene un problema de jugadores, tiene un problema de gestión, tiene un problema de cómo se usa a los jóvenes, tiene un problema de cómo se construye la confianza. Y mientras el Barça construye con Flick, mientras los jóvenes culés crecen partido a partido, mientras Lamine, Cubarsí y Casado se convierten en referentes europeos con apenas 18, 19, 20 años. En el Madrid, Wixen se va con amarilla y pitado, y Mastantuono se va con la roja, directa y silbado. Eso es lo que ha pasado esta noche en el Bernabéu. Eso es lo que no te van a contar en los telediarios. Eso es lo que la prensa blanca va a tapar mañana con otras noticias. Y nosotros, aquí, desde la barra del bar, con toda la calma y todo el disfrute del mundo, lo hemos contado como es. Si tienes opinión sobre esto, déjamela en los comentarios. ¿Crees que Arbeloa está quemando a sus jugadores jóvenes o crees que la culpa es solo de Huijsen y Mastantuono? Debátelo abajo, que para eso estamos. Y si quieres verme en caliente, sin filtros, después de cada partido, sígueme en Twitter, x.com/desde la grada FCB. Esta noche habrá fuego allí, te lo garantizo. Y si aún no estás suscrito a este canal, tío, si eres culé veterano, si estás harto de que la prensa blanca te cuente la mitad de la historia, si te gusta escuchar la verdad sin filtros desde la barra del bar, ¿a qué esperas? Dale al botón de suscribirse, que aquí no paramos, que aquí cada semana hay escándalo nuevo y esta noche ha sido uno de los gordos. Nos vemos en el próximo vídeo. El silencio que se apoderó de Valdebebas esta mañana lo decía todo. Lo que era preocupación se transformó en certeza y la noticia cayó como un terremoto en el corazón del madridismo. El Real Madrid acaba de recibir uno de los golpes más duros de la temporada y las consecuencias podrían ir mucho más allá de este curso. Tras los exámenes realizados en las primeras horas del día, se confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de Rodrigo Goes. La lesión pone fin de manera abrupta a su temporada con el conjunto merengue y también lo deja fuera de la próxima Copa del Mundo con la selección brasileña. Una pérdida que trasciende lo físico, es emocional, es estratégica, es institucional. Todo comenzó en el partido frente al Getafe, recién recuperado de una tendinitis que lo había mantenido alejado de los terrenos de juego durante casi un mes. Rodrigo regresó con la intención de recuperar protagonismo en un momento decisivo de la campaña. Ingresó en la segunda parte, intentó acelerar el ritmo, buscó espacios, pero en una disputa por la banda cayó al suelo, se levantó con dificultad, mostró dolor evidente, aún así permaneció hasta el pitido final, un gesto de compromiso que ahora adquiere un tono dramático. En el vestuario, la tensión era palpable, el cuerpo médico evaluó al jugador y decidió profundizar los estudios al día siguiente. Fue allí, lejos de los focos, donde llegó la confirmación devastadora. La temporada del delantero brasileño terminó en ese instante. El impacto dentro del club es inmediato. El entrenador pierde una pieza versátil capaz de actuar por ambos costados del ataque y decidir partidos grandes. El plantel lo siente, la afición lo lamenta. Y la planificación deportiva debe rehacerse con urgencia. En un calendario que exige máxima competitividad, el Real Madrid ve su sector ofensivo drásticamente reducido para el compromiso en Vigo. El panorama es alarmante. Únicamente Vinicius y Gonzalo están disponibles en ataque. Kylian Mbappé continúa en el departamento médico mientras Mastantuono cumple sanción tras su expulsión en los minutos finales del último encuentro. El margen de error simplemente desapareció, pero el golpe no es solo deportivo. Rodrigo atravesaba un momento clave de consolidación. A los ojos del fútbol europeo, su evolución reafirmaba el protagonismo brasileño en el continente. Ahora la recuperación
exigirá paciencia, disciplina y respaldo institucional. El club deberá gestionar no solo la ausencia técnica, sino también el impacto psicológico de perder a un jugador determinante en un tramo vital de la temporada. En el panorama europeo, donde cada detalle define destinos, una lesión de esta magnitud puede alterar dinámicas competitivas. Los rivales observan, la prensa analiza, el mercado toma nota. El Real Madrid, acostumbrado a superar adversidades históricas, tendrá que demostrar una vez más su capacidad de reinventarse. Para Rodrigo B., el desafío ahora es reconstruirse, para el club reorganizarse, para la afición creer incluso cuando el escenario parece adverso. Porque si algo enseña la historia merengue es que las noches más grandes nacen de las dificultades más profundas, y esta sin duda es una de las pruebas más duras de la temporada. La derrota en casa dejó al descubierto una crisis que no comenzó ahora. Se arrastra desde la temporada pasada, acumulando señales ignoradas, actuaciones irregulares y decisiones que no generaron el efecto esperado. Lo ocurrido frente al Getafe fue solo el punto de quiebre emocional de una afición que ya no reacciona con furia, sino con silencio. Un silencio pesado, incómodo, casi simbólico. El ambiente en el Bernabéu cambió. Contra el Benfica, incluso con la clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones, la atmósfera ya era fría. Días después se repitió la escena, gradas vaciándose antes del pitido final, silbidos tras el encuentro y un blanco claro de las críticas. Florentino Pérez, presidente y principal rostro de la gestión deportiva. Dentro del campo la sensación es aún más inquietante. El equipo no muestra intensidad, no transmite liderazgo, no impone respeto. Hay talento en la plantilla, pero falta dirección, falta alguien que organice el juego, marque el ritmo y asuma el protagonismo en los momentos de presión. La carencia de un creador es evidente, aunque en teoría el grupo tiene calidad suficiente para superar a rivales como el Getafe en su propio estadio. En rueda de prensa, Arbeloa asumió responsabilidades e intentó proteger al grupo. Reconoció errores, pero el problema parece ir más allá de decisiones puntuales o ajustes tácticos. La cuestión alcanza la planificación deportiva en su conjunto, la apuesta para dar continuidad a una de las etapas más exitosas de la historia reciente del club no dio el resultado esperado, y eso ya se debate internamente. En los despachos de Valdebebas saben que el próximo verano podría marcar un giro estructural. Se analizan ajustes profundos. El club entiende que no puede permitir que la inercia comprometa su posición en el escenario europeo. El Real Madrid construyó su identidad sobre ambición, reacción y capacidad de reinventarse, y este puede ser otro momento decisivo. El contexto deportivo incrementa la tensión. El equipo enfrentará al Celta de Vigo en Balaídos, en un duelo que dejó de ser rutinario para convertirse en una prueba psicológica. Y en el horizonte aparece el mayor desafío: 2 enfrentamientos contra el Manchester City de Pep Guardiola. La posibilidad de derrotas contundentes preocupa incluso a los más optimistas. Lo que está en juego va más allá de resultados aislados. Se trata de credibilidad, liderazgo institucional y conexión con la afición. Cuando el Bernabéu pierde la fe, el impacto supera los 90 minutos, influye en decisiones, presiona a la directiva y redefine prioridades. En el contexto europeo, donde cada detalle separa a aspirantes de comparsas, el Real Madrid atraviesa un momento delicado. La Liga de Campeones no perdona debilidades, y la imagen del club como potencia implacable empieza a ser cuestionada. La gran pregunta es inevitable: ¿se trata de un simple periodo turbulento o del inicio de una transformación inevitable? Las próximas semanas pueden redefinir el rumbo de la temporada y quizá del propio proyecto deportivo. El madridismo espera respuestas, y en el Real Madrid, cuando la presión alcanza este nivel, los cambios suelen llegar. Un giro silencioso podría estar a punto de sacudir el futuro del Real Madrid, y el nombre que vuelve a resonar en los pasillos es uno de los más impactantes del fútbol moderno: Jürgen Klopp. Durante años, el entrenador alemán fue vinculado al banquillo merengue, siempre como posibilidad, nunca como realidad. Incluso tras la salida de Xabi Alonso del cargo, su nombre volvió a tomar fuerza en Valdebebas. En aquel momento, el propio Klopp se encargó de enfriar cualquier especulación, descartando públicamente una negociación.
Según el diario francés L'Equipe, citando informaciones del austríaco Salzburger Nachrichten, el actual director global de fútbol de Red Bull GmbH estaría cerca de cerrar su etapa en el conglomerado. El motivo sería un desgaste interno significativo provocado por diferencias estratégicas con la cúpula de la empresa. La tensión no surge por casualidad. El rendimiento deportivo de los principales clubes vinculados al grupo Red Bull está por debajo de las expectativas y la presión ha aumentado. Dentro de la estructura hay incomodidad. Fuera de ella, crecen las especulaciones. Fuentes en Austria señalan que el propio Klopp no estaría satisfecho con el rumbo actual del proyecto y cuando un técnico de ese nivel muestra incomodidad, el mercado reacciona. Los rumores sobre una posible salida en el verano europeo ganan fuerza cada semana. Incluso ya se menciona un posible sustituto. Oliver Glasner, actual entrenador del Crystal Palace, aparece como alternativa dentro de la estructura de Red Bull. El respaldo que Arbeloa tenía hace poco ya no es el mismo. La inestabilidad deportiva y la presión institucional apuntan a un cambio en el banquillo la próxima temporada. En ese contexto, Klopp surge como una figura capaz de redefinir el rumbo del proyecto. Su llegada significaría mucho más que un simple relevo en el cargo. Representaría un cambio de mentalidad, intensidad, liderazgo, reconstrucción emocional del plantel, un entrenador con carácter fuerte, experiencia europea y un historial de transformar equipos bajo presión. En el escenario continental, donde cada decisión moldea ciclos completos, la posible disponibilidad de Klopp mueve el tablero. El Real Madrid necesita reaccionar, necesita recuperar autoridad competitiva y necesita reconectar al equipo con su afición. Si la ruptura con Red Bull se confirma, Florentino Pérez tendría ante sí una oportunidad poco común: contratar a un técnico de élite en pleno momento de transición. Nada es oficial todavía, pero las señales están ahí. Y cuando el nombre de Klopp vuelve a circular en Madrid, nunca es por casualidad. El verano promete ser decisivo y el próximo capítulo podría marcar el inicio de una nueva era en el Santiago Bernabéu.